Durante el mandato del expresidente Rafael Correa, tenemos una crisis post-bonanza que se ha ido aumentando conforme han pasado los años y el endeudamiento del país ha seguido creciendo. Víctor Sánchez nos explica en la entrevista lo siguiente. Entonces, el correísmo gozó de toda la cantidad de recursos que 10 gobiernos anteriores nunca tuvieron y lo dilapidaron. Pero a más de esto que dilapidaron los recursos, endeudaron al país. Mire, este dato, el gobierno de Correa recibió en el 2007 con 13.500 millones de dólares de deuda externa y dejó al país endeudado en alrededor de 60.000 millones de dólares. 60.000 millones de dólares. Actualmente, con los últimos préstamos del gobierno actual, de Lenín Moreno, que es un correísmo en segundo round, es un neocorreísmo, el gobierno de Lenín Moreno, ha endeudado al país en alrededor del 62 al 65% del actual Producto Interno Bruto. Ningún país que tenga sanas sus cuentas fiscales puede desarrollarse ni crecer, que hay una diferencia entre desarrollo y crecimiento, puede desarrollarse ni crecer con una deuda externa del 65% de su PIB. Y esto es una herencia del correísmo. Otra de las herencias del correísmo es del actual gobierno. El correísmo es el que hizo campaña, colocó presidente, hizo fraude y le impuso a Lenín Moreno. ¿No es cierto? Entonces, estamos hablando de toda una serie de secuelas que ahora estamos sufriendo producto del correísmo y del correato. Son dos cosas diferentes. Correísmo y el correato. El correato, una mega estructura corrupta en donde 17 funcionarios han sido sentenciados y están en la cárcel, en donde una docena de militantes supuestamente altos dirigentes del correísmo huyeron por la Embajada de México, están en México refugiados, en donde el propio Correa está refugiado en Bélgica. Esta es la herencia del correísmo, en el plano económico, en el plano de la corrupción. Y en el plano educativo, hablaron de una revolución ciudadana y una revolución educativa. Sin embargo, dejaron fuera de las universidades a más de 650,000 bachilleres que producto de este criterio de la meritocracia que ingresaron a las mentes de la sociedad ecuatoriana, particularmente de la juventud, dejaron fuera sobre todo a las personas que vienen de los sectores más humildes, más pauperizadas, que no pueden vincularse a un examen de ingreso a las universidades en las mismas condiciones que los estudiantes que han provenido de colegios en donde han tenido una educación de mejor calidad. Desde ese punto de vista, entonces, en el plano ideológico, se exacerbaron las ideas del individualismo, de la meritocracia, del egoísmo, de la competitividad, que son propias del neoliberalismo. Educación después, el hijo del burgués. Educación primero, el hijo del obrero. Educación después, el hijo del burgués. Educación primero, el hijo del obrero. Más allá de una crisis posbonanza, también se trata de una crisis sanitaria por la que está atravesando el Ecuador y el mundo por el tema de la pandemia. Esto afecta directamente al Ecuador con el tema de las exportaciones, el endeudamiento, y esto hace que la crisis social, económica y política se siga agravando. En la época del boom petrolero, entre comillas, pagamos la deuda inglesa, pero nuevamente nos venimos a endeudar con la deuda con los norteamericanos. Entonces, eso es lo que ha venido sucediendo. Y hoy quiere aprovecharse con esta pandemia de querer implementar, por ejemplo, acabar con la empresa pública,
viene con la flexibilización laboral, en donde sigue implementada la famosa meritocracia, y lo que más duele, más se preocupan es del capital antes que el del ser humano. Se preocupa más del dinero que antes de salud y educación para el pueblo ecuatoriano. Y eso es lo que lo estamos viendo. Ya lo ha manifestado el compañero, entonces hay que rebajar al magisterio sola unita. Mire, la Organización Mundial de la Salud manifiesta que la profesión de docente es de alto riesgo. Si antes ustedes decían, mire, profesor, la gripe, la faringitis, es por la utilización de la tiza líquida. Ahora, a más de eso tenemos que la utilización ya de una pantalla frente a frente, en donde también acaba la vista. El estar sentado, no 1, 2, sino 3, 4, 5 horas, ¿sí? Para planificar y dar, como decían los compañeros, 40 minutos, ¿sí? Entonces, esa planificación también le afecta a la salud del docente, pero a ellos no les interesa eso, sino les interesa simplemente de rebajar 1 hora al maestro y 2 horas al servidor público. Esa es la trampa. ¿La trampa cuál es? Que con eso quiere dar trabajo a las personas que están, dice, desempleadas. No, esas 2 horas le va a decir que trabaje sábado, que trabaje domingo. Pero ¿cuál es la trampa? En que ella no le van a pagar como hora extra. Ustedes saben que los domingos y días feriados se paga el 100% al trabajador. Como contrataron a otra persona, simplemente le van a pagar como la hora normal. Entonces, esos son los lineamientos que da el Fondo Monetario Internacional a nuestro país, a los países subdesarrollados, especialmente de América Latina. Muchas gracias. La siguiente pregunta también va para el señor Víctor Aguilar y es, ¿cómo el sistema de educación se ha deteriorado a lo largo de los años y cómo se va a ver afectado ahora por las medidas económicas? Miren, la Constitución de la República manifiesta que se debe dar el 6% del PIB, es decir, del 6 Producto Interno Bruto para educación. Hasta el momento actual no lo ha cumplido el Estado ecuatoriano, tanto para el nivel de educación inicial, básica y bachillerato. Y por ende también la situación de las universidades. Entonces, lamentablemente ha sido la lucha del magisterio ecuatoriano por más de 70 años a través de un gremio que es la Unión Nacional de Educadores, que siempre ha luchado para beneficio colectivo, no de beneficio individual. Las últimas medidas económicas tomadas por el gobierno de Lenín Moreno causaron desconformidad en varios gremios a nivel nacional. Estos se manifestaron este 25 de mayo del 2020. Una de las medidas que más desconformidad causó fue el recorte de casi $100 millones a la educación pública. Víctor Aguirre y Víctor Sánchez aseguran que no es necesario este recorte, que se pueden tomar otras medidas, tales como incautar el dinero de la corrupción o bajar el presupuesto público. También aseguran de que sería un retroceso en la educación a nivel nacional. En educación se ha hecho un recorte del 10 al 15% de sus presupuestos. Esto significa que se ha recortado alrededor de $380 millones. 380 millones de dólares. Dejando de cobrar $1.449 millones a los empresarios evasores de impuestos. ¿Dónde es más justo hacer el recorte? Primero, no es necesario hacer el recorte en educación ni en salud. Estamos de acuerdo que se puede hacer eso con algunas empresas del Estado ineficientes, pero en educación y en salud, primero que es inmoral, antiético, ilegal e inconstitucional. Es decir, destinar menos recursos a la educación y a salud significa retroceder como país. En cambio, cobrar a los evasores de impuestos
es justicia, con los que deben pagar, con los que deben pagar. Y no estamos hablando de ningún impuesto adicional, no, no, no. Estamos hablando de cobrar lo que tienen que cobrar, punto. Pero quiero darles otras medidas económicas que se pueden hacer sin necesidad de recortar el presupuesto ni de achicar el tamaño del Estado. Por ejemplo, se puede hacer incrementar drásticamente el impuesto a la renta a las empresas pertenecientes a los grupos económicos, a los grandes grupos económicos, así como implementar un impuesto a los oligopolios, sobre todo a los sectores estratégicos y a las ganancias extraordinarias. ¿Qué quiere decir esto? Una empresa tenía planteado ganar 100%, ha ganado 125%, entonces hay que gravarle por ese 25% adicional una parte que entregue para el Estado. Esto se puede hacer tranquilamente con los reportes del Servicio de Rentas Internas. Incrementar un 4% la meta de recaudación del impuesto a la renta a los 270 grupos económicos más ricos del país. Con ese incremento se podrán recaudar 1.223 millones de dólares adicionales por impuesto a la renta, imponer un impuesto a la contribución del 1% sobre los activos de los 270 grupos económicos que permitiría obtener 1.157.2 millones de dólares. Hay plata de dónde sacar. Lo que sí necesitamos es que el pueblo se levante y exija a la justicia ecuatoriana que sea más viable, que deje a un lado el tortuguismo, porque un pueblo educado sí sabe debatir, un pueblo educado sí sabe luchar y un pueblo educado no se deja convencer tan fácilmente.